Hola amigos, sí. Buenas Sí. noches amigos de Coca y Bear. Hola amigos, sí. Muchas gracias por volver a sintonizarnos. Si no tienes amigos, si tú no tienes una novia que te ame, si no tienes un perro que te ladre, no te preocupes, tienes a Coca y Beer, tus amigos de la ciencia ficción, que van a estar siempre contigo. Siempre. Siempre, hasta el final. Siempre. Decían que estaba muerto el loco. Gracias por la invitación. Rafa, buen humor. Siempre. Hola amigos, sí. Buenas noches amigos de Coca y Bear. Out. ¡Jale! Buenas noches, amigos de Cooking Bear. Turututú, turututú. Cooking Bear, amigos. Sí. ¿Lo logramos? ¿No Hola. está grabando? Sí, está grabando. Buenas noches. Sí. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Andrés Estamos Corona cuatro, ahí, estamos los que está ahí, cuatro. está esperando. Hasta el Ese es programa. el trauma, eso es lo que estaba pasando. Buenas noches Cuéntanos, ahí. Andrés, ¿desde dónde ¿Qué nos pasa? da esa invitación, ese saludo inicial? Desde Cuéntanos, el ¿dónde Polo está? Norte, el Polo Norte. Estoy ahí en mi segundo trabajo, mi trabajo lateral. Ahí, Ah, Elfo. construir Estoy preparando los regalos de Santa Claus. Mira, ahí. como Will Ferrell en la, la Estoy película trabajando para ustedes, para ¿A Navidad. dónde? Está muy raro esto. Y yo con este chaleco, ¿cómo llevo Mira, este chaleco? estoy preparando los Eh, elfos de Navidad, ¿no me crees? Bueno, No, Navidad. sí, estoy en el taller de Papá Noel, sí, ya. Bueno, yo, Oye, yo no vivo de Coquimber, en realidad, tengo que serles sincero, nosotros sí. tengo que Nosotros sí, ganarme pues. un sueldo ¿A mensual. ti no te llega el cheque mensual? No, o sea, yo emito el cheque mensual. Entonces Ah, tengo ya. que pagarle a todos y por A eso nosotros, ahí a los encontré empleados de Coquimbo. claro, encontré este trabajo ahí, preparo ahí regalos, juguetes, dulces para los niños y Eres tú como después nuestro Papá Noel personal. Está soy súper el raro. Papá Noel personal de todos, weón, a estas alturas de la vida, weón, de las circunstancias. Y bueno, será, pues uno tiene que aceptar el rol que nos trajo el destino como Lobby Boy. Ay, weón, ¿quién es Lobby Boy, Putu? No sé quién es Logi Boy, pues. Yo el Eh, menos, no vas a saber. El Gran Hotel Budapest, hay un Lobby Boy, ahí está, Ah, tiene no, que algo. me voy a andar acordando esas cosas yo, pues. Ya, pues viste, no, ustedes no son de verdad. Estamos en el mes de julio, amigos de Coquimber. Hay una nueva película de Wes Anderson. No, junio. No, estamos en junio, pues. Sí, Sí, pues pues. la estrena el 5 de junio, el esquema Fénix, el esquema Fenicio. Así que Ya. ahí vamos a estar en el cine ahí con Leo Dan o Leo San, Hay no sé. película nueva Sí, entonces de Tío Wes. de tío Wes. Saludos a él, Leo Boy, Kobe Va Boy. a tener va a tener ciencia ficción como todas las películas de él. Sí, por supuesto. No, pues la última fue de Marciano, así que no pueden reclamar. Por eso, pues. La Asteroid City, pero no sé si las otras tienen ciencia ficción. Ahí ya sería rizar mucho el rizo. Y bueno, está amigo Leo con su túnica ceremonial de secta Moon. Modele, amigo Leo, ¿cómo está la? ¿Listo para el suicidio ritual? Ya, bellísimo Está ahí. buena, está buena, Vaya, lana pura, Rayos. vaya las lana pura. vírgenes al sacrificio del sol, weón. Ya, Rayos. ya. Líder de secta, Tenemos, líder de secta. está listo, líder de Está secta, buena, ahí está ahí. buena. Segundo A trabajo. mano, Es el segundo trabajo de Leo. esa Ya, hecha a mano, ¿Verdad? hecha a claro. mano. No es Ya. Y fácil, no es fácil. está el poeta Kutu ahí con la llama perdida. Y Mira, don Joel Roja ahí, siempre ahí formal, desde como el siempre. estudio jurídico en Antofagasta City, Colegial. ahí, Poniéndole nota liberando a, liberando a aquellos profesionalidad, que merecen la libertad más que nadie. Ya, ¿De qué se perfecto. trata? justicia. Ya, empecemos nomás entonces. ¿Dónde está mi screen acá? Chere, chere, chere. Y Papá Noel se tenemos, le está ¿se ve? congelando ¿Se la ve? pantalla. Ya, perfecto. ¡Ay, le Episodio. pusiste fondo navideño! Ya, Sí, pues ya, sí, ya. es Navidad, plenamente. ¿Qué está Sí, sí, Para pasando? Corona es Navidad. Volvió sie- Coquimber. Ya. siempre es Navidad. Oye, vamos a hacer una Sí, pausa para nuestro querido amigo Andrés Corona para que le mande una cartita a Andrés Olave para que pueda él superarlo y seguir adelante con la vida. Esto ¿por es como qué? un a lo Eli. No, 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 en serio, A lo Eli, él va a a lo entender, él Eli. va a entender. Esto es una especie del Rumpi versión, no, está yendo a ningún lado. Ya, 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 Bolaño. ya. 113 Coquimber todo el año. Llamadas telefónicas.
Costó Y este capítulo. costó, Un semana montón. pasada tuvimos problemas técnicos, Sí. antepasada, ¿qué Oye, pasó? Ah, Kutu yo, eh, yo le tampoco me lo había Yo faltaban jugué, escuchado. 200 le faltaban 200 jugué, páginas, jugué mi comodín. que es Está bien. comodín. Ya. Tú Sí. estás ahí estresado. ¿Yo? ¿Yo? No. Sí. ¿Cuándo? Acá donde Sí. Papá Noel nunca no hay Te estrés. faltaba Ya. esto. Te faltaba. La secta Moon. Ya. Está buena, está Y Pero buena. veamos el Coquimber, futuro. ¿cómo No lo van los queremos ver. suscriptores? Va como en 800. 800 en punto. Hoy. Acabo de mirarlo. Ah, 800 en perfecto, punto. Así ya. que muchas gracias por la confianza. Seguiremos 800 adelante. Uy, ese suscriptores y salió propaganda. suscriptoras. Ya, vamos. Ya voy a llegar Me al Luca. gusta, me gusta, me gusta eso que tengamos 800. Me gusta. Sí, buen número. Mínimo. ¿Y en el podcast no tiene seguidores? ¿No sabe la lista? No tengo idea, pero Ah, sí, claro, a veces me dice, no me acuerdo. qué buen Ya libro, me bueno. habría gustado estar en eso. Saludos a Yo, Eva von Kramer, que yo sé que nos escucha por el podcast. sí, yo sé, Y yo lo subo, ¿Oppenheimer? yo lo subo. no, Sí, bueno, saludos al José Luis Flores, que también nos escucha, siempre no, si al, yo lo subo y hay a mí me salen ¿cómo las se estadísticas llama? cuando lo Arturo subo. Sierra, ¿no? Sí, Sí. sí, saludo a la gente, pero yo no sé quiénes son, pero quiénes son A los que nos escuchan, ¿eh? esa chica argentina que siempre pone primero, ¿sí? ¿Cómo se llama? La Un gran primera que saludo pone. para ella. No, de todas Bueno, formas, a todos gracias, ya. A aunque, todos, como muchas te está gracias. diciendo No escuchen tanto a Sebandros. en el podcast, yo no cacho, yo sé que se escucha, porque me sale, qué sé yo, 100 personas lo escucharon, 200 no sé, ¿cachai? Con Ya, todas las veces que subo un capítulo, pero no sale una cuenta como el YouTube, ¿sí? ya. Por lo No, menos, no, por lo menos pero yo no sé llegar. yo he hablado con gente, me dice que lo escuchan y como que hacen el aseo, lavan la loza, Sí, po. pintan Como la cuadros, competencia de Camilo Sesto, de José Luis Perales, una cosa así. No, Maravilloso. claro, pues no sé, loco, miran por no. la ventana, no sé, se inspiran, Somos sueñan y escuchan inspiración, somos Coquimbo. inspiración, somos Entre Claro, inspiración. Daniela Romo y Yuri, la escuchamos nosotros. llenamos el domingo o la tarde, la noche del viernes, no sé, pero estamos ahí con ellos. Saludos a Maravilloso. todos, los queremos. Hacemos Coquimbo no solo para nosotros, sino más que nada para ustedes. Estamos para 800. servirles. Y bueno, el Claro. capítulo 113, Roberto Bolaño, llamadas telefónicas, La belleza de eso. hubo un poco de indignación al principio porque habíamos planteado este capítulo. Utu lo No, pidió, yo no me Yo nos lo acuerdo. pedí, gustó. Utu lo pidió, se hace cargo ahí, lo yo lo pedí. que ha anotado en el libro, ¿eh? En el Te libro de respeto. verdad. Siempre. Pero si Roberto quería explico, Bolaño, si quería yo explico por qué lo pedí, o sea, para ya, mí, Ya, por favor, por Dale, favor. dale. porque sí, es verdad que tú decís, claro, quizás no hacemos las cosas por nosotros, sino por el público, pero no es tan cierto, o sea, igual yo quería leer a Bolaño, yo realmente me alía con un solo cuento este loco, y quería ver qué onda con Bolaño, y para ya. eso lo pedí, y sobre todo también sabía que este loquillo es un favorito del SEA, pues. Entonces dije, no, listo, yo pido a Bolaño decir que bueno, el tiro cambió todo, echó todo para el fin del mundo, y con Bolaño primero. ¿Cachai? Sí, es por eso. Igual quería conocer la prosa de este hombre. Para mí un desconocido, yo quería el Chavo el 8, hasta hace 3 semanas. Sí, sí, yo Ese fue un no. resumen. Claro. El Roberto Gómez Bolaños, sí, esa es una anécdota ya. Y sí, sí, a mí me gusta mucho. No lo he leído todo, pero he leído como 50, 60% de todo lo que escribió. Me gusta, sí, me satisface. ¿No? Hace rato que no lo leía. Lo que más que agradezco es como poder volver a leerlo. Pero a ver, ahí me voy a explayar un poco. Ahí está Roberto. Tiene un aire al chavo, ¿oh? Sí, te fijáis así como la mirada perdida y cuando echan al chavo de la vecindad. ¿Te Mira, acordáis? mira, ¡Toma! mira. Cuando lo tratan, Eso ahí ratero, está, ratero. ahí está, Es como el chavo del ahí 8 con está. chaqueta de cuero, weón. Sí, tiene Mira, mira, ahí como. está, mira, está imitándolo el Leo, mira cómo lo imita. Está haciendo una personificación, sí. Sí, 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 está bien, Maravilloso. A ver, está para el bien. otro Muy lado. vivido. Ah, no, al otro lado se ve. Cambia el. Gírate, gírate. Ahí sí. Ahí sí, ahí Ahí sí, está. ahí sí, No, ahí Está sí. igual, po, él weón. es, Ay, ¿Quién es quién? ¿Quién ¡oh! es él quién? es, Weón, ¡oh! es lo mismo, es la misma Weón, ceja, weón. ¡oh! Weón, la cagó, weón. Weón. Nuestro No, no, Bolaño. no sé qué, weón. Yo Nuestro- me Me siento estoy chileno asustando, weón. a pesar de vivir en México Volvió, todo. No, Dios. Se Sí, siente Ya lo podemos chileno, weón. entrevistar en vivo. pero habla como el padrino. Como- ya, ya, ahí Bola- tenés que. Bolaño con Bolaño, León. Bolaño con leones. ¿Cómo Eh, vienes a la boda de mi hija este día? Changa.
no tiene líder de secta con leones, ya. Tenéis que Este hecho ajustar. para que Lo ha hecho todo, weón. a la Pero no Ha prueba de hecho importa, todo. este. si no Ya, importa, si está bien, si se Uso. siente chileno. ya, Ahí está con entonces, Orkut. Voy a buscar. Roberto Bolaño, 53, 2003, se murió joven, murió a los 50. ¿Qué edad tenés tú, Joel? ¿51? Ay, qué pregunta fue que sí, weón. Ay, si no soy señora, pues, weón. Pesado. 52. Ya, 50, cierto que ya, murió a ya, los 50, Joel pues. yo vivió más que Bolaño, pues, bueno, Oye, imagínate ahí. Bob Maravilloso. Ross Lo de Ayer superaste. para Pintar murió a los 52. ¿En serio? Bueno, ayer estaba viendo Bob Ross, estaba viéndolo pintar, diciéndome que todos podemos pintar, solo hace falta un sueño en tu corazón. Y después miré así, es la vida de Bob Ross. Trágica, man, Bueno, trágica. Douglas Adams murió a los 49. ¿Por qué? Ah, ¿Cachai? Dale. ¿viste? Sí. Gente Hay mucha joven, ya gente. bueno. Bueno, se murió a los 50, nació en Chile, creo que nació en Quilpué, no sale acá, narrador y poeta, ahí como nosotros. Se ha impuesto como uno de los escritores latinoamericanos imprescindibles en nuestro tiempo. Esta cuestión ya al tiro la podemos discutir porque con Joel, que nos pegamos la leída ahí apurado, pensando que el capítulo era hace 2 semanas, igual como que sentimos que le había pasado un poco encima el tiempo a Bolaño, igual lo vamos a discutir en el programa. En Sí, Anagrama, interesante eso. estas reseñas Sí. de Anagrama se han publicado su libro de cuentos llamadas telefónicas, que este es como el primero, una de las primeras antologías, no sé si no la primera. Puta Asesina, suave, y El Gaucho Insufrible, que es el que más me gusta, y la novela La Pista de Hielo, Estrella Distante, Amuleto, una novelita Lumpen, esa la leí, Monsieur Pain, Nocturno de Chile, también la leí, Amberes y Los Detectives Salvajes, que es una de las joyitas, junto con el 2666. Ya, pues entonces ya lo otro ahí lo puedes leer en la página de Anagrama, pero plantear ahí lo he logrado, así, o sea, en este momento Bolaños fue como un escritor que destacó en la década de los 90 ¿no? A nivel, ¿cuánto se llama? Chileno, latinoamericano, español, y él cuando ganó el premio Anagrama, el premio Heralde, o sea, No está bien. Anagrama tenía un editor principal que se llama Heralde, entonces el premio más grande le puso su propio nombre, es como que tuviéramos el premio Cutu o el premio Rojas, ¿cachai? Así, El único premio. entonces, ahí quedó la escoba porque acá en Chile nadie conocía a Bolaño y un escritor chileno se gana el Herralde. Entonces ahí ya, obviamente todos lo odiaron ahí y cuando vino Bolaño ahí lo maltrataron, todo lo que pudieron. Fue Pero la él coherente nunca, a Chile. nunca, claro, pero él nunca pescó mucho, así, mira. Dice el resultado magnífico, a ver, en 2006 el equipo Cervantes, Esther, Melville, Proust, Musil, Pinchon. Yo llegué a Bolaño y Pinchon tienen como ciertas similitudes, pero Bolaño en general se alimenta de muchos autores norteamericanos, como igual Paul Auster. Pero eso igual lo vamos a conversar. ¿Y qué más? Ah, ya, y acá puse la lista, está llamadas telefónicas, como decía, desde los 90, y después ya todo eso cuando se murió, el 2003, pero ese ya es como Gaucho Insufrible y 2006 ese ya es póstumo. Y no, o sea, independiente de toda la obra, 2066 es una cosa tremenda que él crea, es como, de hecho Pero está que él como había, está entre las 100 mejores novelas del siglo XX, está como 86, pero igual, está en el ranking así total A, del pe- siglo a, XX, a, a pesar de que la publicaron en el siglo XXI. sí, pero bueno, al final, no sé, pero la, Ya, ya. fíjate que la Pero ha dejaron ahí, recibido pues. reconocimiento de las mejores novelas que se ha escrito en la primera parte del siglo Sí, no, sí está XX. bien. No, sí, yo no la he leído, Bueno, pero y quizás nunca la lea. fue Pero El Albert Camus que se cruzó un Camus. Em, Ya, pero estar ahí igual es harto, pues, ¿cachai? Así no. Y todos los otros autores Ahora, chilenos que le tuvieron mal y que siguieron vivos, no ¿qué están le ahí, dieron pues, mala? weón. no Tuvieron llegó. malas, hay como una historia que lo invitaron a hacer mala una cena de escritores, en la casa como la ya, de Amela Eltit. Y Bolaño era como de calle, pues entonces como que ni siquiera tenía todos los dientes, ¿cachai? Y como, ay, como trajeron un weón sin dientes para acá, como que. Y al tiro lo empezaron a rotear, po. Y el weón como que no sé si estuvo toda la cena o se fue más temprano, pero como que al tiro lo ningunearon, po. Ustedes no lo oye, conocían tanto.
a todo esto, Historias de aquí tú Olave. tenías las obras del 93, o sea, tus últimos 10 años de vida nomás los tenías ahí, pero antes que había publicado, parece que había publicado poesía, pues, ¿no? No, pues Sí, dice principales obras. No, no, sino él Pero tiene poesía. sí. ¿cuáles son sus años de activos más o menos para entenderlo más, para No, entender? es como o sea, en el 93 o sea, y el 2003, pues esos de años, había, por ejemplo, hay un libro de poemas que como consejos de un discípulo de Morrison, un fanático de Joyce, que es de poesía, que le gustaba No, mucho pero este loco tiene uno que se llama Los Perros Románticos. Estoy casi también, seguro que pues, es, que es de, no es de sé, poesía. pero Y, sí y tiene mucho. es anterior al 90 por ahí. Bueno, hay que buscar ahí, hay que googlear, pero, o sea, Bolaño, vivió un poco en Chile, vivió casi todo el rato en México, y cuando se fue a España, empezó a vivir de los concursos de cuentos. Pues así como nosotros cuando estábamos en Lo Antofa, cuento en sencillo. claro, ahí Sí, sí, se autobiográfico. publicaba cuentos, le pagaban bien, y eso empezó a vivir, y después juntó todos los cuentos y ahí se publicaban alguna antología. Pero él lo hacía más que nada como medio de vida, de subsistencia, estaba pobre allá en España, él siempre fue un inmigrante ahí de los excluidos del sistema, pues en México él vendía marihuana, así, ¿no? Era bien chavo para sus cosas, ¿sí? No estaba ahí tan lejos, robaba libros, siempre fue como lo que se dice el Porque outsider. sí, que hay, no sé, mira, en llamadas telefónicas él explora mucho su primera juventud, eh, de los años 70, ¿cachai? Él ya a los 73 tenía 20, entonces yo creo que ya estaba hueveando un poco, o sea, ya andaba metido quizá en el mundo de la literatura, ¿o no? Sí, pues, o sea, si nació el Ah, 53, a los 73, cuando fue el golpe, la familia se autoexilió, parece, se fueron a México. Y él, en un cierto momento, el 74, 75, vuelve a Chile y el tiro lo meten preso. Estuvo preso en Chile y después volvió a irse. Y él cuenta ese viaje, él se va como en bus a México. Así Ah. como toma una microtagna, después a Quito, así. Se demora como un mes, pero llega en bus a México, se pega ese nivel de pique. no, Pero, pero ojo, él llegó a Chile también del mismo modo que él, de cuando estuvieron en la revuelta del 73. Él se vino un tiempo antes, eso también se cuenta, digamos, en la biografía. Se vino un tiempo antes, unos meses antes del golpe de Estado, a apoyar al gobierno de Allende. Y ahí, digamos, se produce el famoso golpe militar. Después se va y después al tiempo vuelve igual. Bueno, pero eso de viajar, digamos, ya lo había hecho de venía por tierra. Y hay uno de los cuentos que están en esta colección, que también habla de ese episodio, del episodio de su detención, no me acuerdo, pero no aparece obviamente en primera persona. a ver, Ahí está, ahí está, ahí está, Yo ahí está. quería, sí, yo quería decir algo también respecto de, sí, muy, muy modesto será, o de extracción, digamos, supuestamente modesto, lo que sea, pero a mí me parece que él también era bastante soberbio, o sea, tampoco ayudaba mucho su carácter en las relaciones interpersonales, y de hecho cuando tuvo más fama, tampoco fue muy generoso con personas que tenían una extracción social modesta. ¿No? Entonces, si tú veías en el Gaucho Insufrible, por ejemplo, cómo trató a Hernán Rivera Letelier, ¿te acordás cómo lo trataba? ¿No? En su tiempo lo repasamos o en sea, nuestras conversaciones. Lo trató súper mal, pues así como la cenicienta de la literatura chilena, que este gallo no sabe nada, no sabe ni escribir, igual como que lo hay como un perseguía. episodio que Rivera lo va a saludar y como que emocionado, pues si Rivera como que lo había leído, le gustaba y como claro, como que lo ningunea, como que Y le este hace un weón, ¿quién desprecio. es? No sabía Es que, escribir, ¿no? es que Bolaño, yo creo que un poco está como en la escuela de Genet, en el hecho de que genera su propia aristocracia, la aristocracia de la cultura, de los libros, de la inteligencia, y se vuelve elitista igual, ¿cachai? Pese a No, la, que es pese a la elitista, pobreza. o sea, a eso voy. No, no es que él quisiera pertenecer a la élite de acá, sino que él también la ninguneó, digamos. Fue un ninguneo de ida y vuelta, digámoslo así. Pero en Era, este ya, caso, era, el era, tiempo le ju- dio la era justo, razón, le dio era la justo. razón, le dio la razón, el tiempo le dio la razón a él, porque de hecho él desapareció y no emergió ninguna figura literaria relevante de los que discutían con él, digamos. Era un Hasta hombre justo. Zambra, digamos, pero ni aún así, pues, ¿cachai? Entonces, sí, como en Chile, pero sí, al final, este loco parece que aquí, no sé, bueno, ya.
Démosle una, porque yo O no sea, o cacho bien la vida de sea, este loco, ¿ah? a nivel de ediciones, de traducciones, hay ediciones japonesas de Con su 2666, bombazo. súper bonitas. Entonces, No sé nada yo, no sé nada. hay películas, ¿cachai? Entonces, o sea, el impacto que él tiene como, pero no como autor chileno, porque él nunca se plantea directamente tan chileno, es como, él se No, siente como latinoamericano, ¿cachai? sí, es muy Representa cosmopolita. un No ideal no se sabe muy latinoamericano. bien de dónde viene, porque en el fondo sus museos están blanes, sus referencias o sus vinculaciones con los infrarrealistas está en México, pero aún así seguía vinculado a Chile de alguna manera, escribía sobre Chile. Entonces, bueno, aquí mismo Oye, hay varios cuentos que están relacionados con Chile, entonces, y siempre hay referencias de su pertenencia. Claro. Entonces, yo diría que sí, pero también se asumía se asumía con toda su historia, se asumía con su vida en España, se asumía con su pasada por México, digamos, no renegaba de nada. No renega, lo hacía todo. Entonces, son como esas tres naciones, esos tres focos, pues el español, el mexicano y el chileno. Y yo creo que socialmente él era más mexicano, pero sus temas siempre eran chilenos. O sea, siempre vuelve más a Chile que otra cosa, si tú lo veis. Y en 2666, que es como una novela eminentemente europea y mexicana, hay referencias a Chile. Por ejemplo, en Santa Teresa, el basural de Mm. Santa Teresa se llama el Chile. Así, así como no. Pero, y por Sí, ejemplo, una novelita Lumpen también está en Roma. Ya hay como, hay una etapa ya más Amberes, ya se sabe. La última etapa de Bolaño es netamente europea. Ya, pero sí, bueno, en los testigos ah, salvajes es más México y España. Bueno, mm, igual pasa hasta por Israel, por Medio Oriente, digamos, hay capítulos. sí. Sí, es Porque, que a él le gusta eso, le gusta, digamos, meter a todos los paisajes que pudiera, aparentemente, en sus novelas, digamos, y Mm, con los paisajes. Pero culturalmente yo creo que él siempre fue chileno, se sintió chileno, ¿eh? Pero como los chilenos que están en el exilio, o sea, como molesto o oye, avergonzado, renegando muchas veces de su nacionalidad, pero siempre eso es tan típico de chileno que, que cuando tú lo haces, digamos, sigue siendo chileno. ¿Kutu? oye, no, que quería saber si es que Estrella Distante es una novela de ciencia ficción o no, para saber si tiene salvación este viejo. Para saber si No, podemos salvarlo o no, pues, weón. Estrella no, Distante me suena a ciencia ficción. el que, eh, Tengo eh, esperanza, weón. Tengo esperanza en este weón. Estrella Distante es de unos locos que van a un taller literario y están aprendiendo a escribir cuentos y todo. Y claro, la casa donde hacen el taller hace referencia a que un tiempo Michael Townley estaba casado con Mariana Calleja. Y ellos, bueno, ustedes saben, Michael Townley fue el que le puso la bomba en el auto Michael Townley Jr. Michael sí, Townley pues, Jr. ¿cómo Estamos hablando se de eso. llama? Al Letelier, ¿cómo se llama el Sí, Letelier? ¿Te el acuerdas, atelier en Joel? Washington, sea En ministro Washington. Orlando. Entonces, y estaba casado Michael Townley con Mariana Calleja y Mariana Calleja tenía un taller literario. Entonces los locos iban, no sé, por una casa grande en la de esa, iban al taller y en el sótano habían presos y los torturaban. Escuchar los Entonces, gritos. Es como ciencia no sé, ficción. o sea, es como una novela negra, no, pero Es como que en la casa de Townley abajo tenían su pequeño Omelas. Los que se sí, van de pues, Omelas. tenían Entonces ya su vela. llegaban, claro. Sí, yo que tengo que Por ahí, razonar esto. Tengo que por salvar ahí. pero a no, pero Bolaño si de alguna tiene, forma. tiene su obra la literatura nazi en América Latina. ¿Ya? Eso sí es ciencia ficción. Es porque es historia alternativa, en cierto modo. Es un juego de historia, un juego ucrónico, entre comillas. Así que está salvado, está salvado. No, está salvado. Oye, no, ya hablando de eso, entonces Estrella Distante, ya. Canon, No. el canon. Hay otra que yo, no, ya más allá de De hecho, eso, mira, me para imagino. dejar en claro, para que este programa tiene línea editorial. Si uno busca Roberto Bolaño, SFE, en Google, que el SFE es la The Encyclopedia of Science Fiction, ya que hablaron tanto de cosas Oh, británicas que europeas, está sí. la entrada de Bolaño, lo cual ya da un gran... Si no está, es que no es ciencia ficción, por así decirlo. Pero aquí pueden, por ejemplo, encontrar Alternate History. Es decir, Ah, ya. y sí, estando acá es ciencia ficción, podríamos decirlo. Quizá el libro de hoy día no lo es tanto, pero nos mantenemos, digamos, en esa línea, ¿eh?
No, pero Ya. siempre yo, eso es un buen ejercicio. A meterse a poner el nombre de lo que queráis, SFE, que es una enciclopedia, y que te dice como, mira, este autor, no está ya, yo me entretengo viendo esa, así como cuando tengo las dudas, te dicen como, mira, están todos estos libros, te dicen como, este no pasa por ni un lado. Te dicen, mira, este, sí, tiene su elemento de fantástica. Y Ahora, con, dime, ahora creo yo, parece que hay un libro, parece que fuera póstumo también, porque no está acá, que yo creo haberlo es que el leído, 2006. El espíritu de la ciencia ficción, creo que se llama. Ah, no Ah, está Que, pero acá. eso no es, o sea, tiene que ver con un autor una obra que se está haciendo, pero no es de ciencia ficción. puta Pero la wea. el único que se salva, digamos, si es por, o sea, pero ya está aquí en la enciclopedia. Pero el más, purísticamente hablando, es la literatura nazi en América Latina, Ah, ya. porque ahí juega directamente con eso, o sea, reconstruye la historia. Aparte que Bolaño es súper, según yo. Yo he visto más, yo creo que he visto más entrevistas de Bolaño de lo que he leído de Bolaño en verdad. En 2006-66 me lo han contado mi padre, saludo a mi padre, que no está en este programa. Ya me lo ha contado dos veces, así que me lo Magallánicos, ya. Magallánicos lo leyó, Magallanes, ¿viste? me sé ese libro entero. Pero, pero sí, fue lo que está diciendo. Me volé. No, pero no importa, mira, a todo esto para poder definir No sé más, qué mira. está diciendo. Si no, tranquilo, yo voy a seguir diciendo lo que no sabemos. Mira, Ah, eh, pero el, no, a todo esto, que él haya escrito sobre escritores ficticios que no existen y su obra, eso iba a decir, podría, eso está diciendo, que él era muy podría ser, literario. porque ese es un juego No, bien, bien de Borges, pero él lo realiza súper bien, según lo que yo creo. y también me Burroughs, por eso yo le iba a preguntar a Sebandros qué se refería cuando él dice como es muy europeo. ¿Qué europeos o qué se refiere? Porque si es por eso, claro, yo lo veo más como en la línea experimental, digamos, como decía Bueno, Pynchon, o no, Burroughs, espérate. Me acordé pero que más, que hay unos poemas de Bolaño que son ¿Mm? como de Nueva York, y es como un Nueva York en llamas, así, como un Nueva York apocalíptico, por ahí Por eso yo lo siento en más ese como tono ahí yo te encuentro experimental ya. gringo que experimental europeo, no sé. Pero sí, pero claramente él Es jugaba que tiene con la misma parte. literatura de su propia vida y las obras que él mismo había leído las transformaba en sus propias obras, obras dentro de O sea, obras. hay en 2666 hay video como en 5 partes, la parte de Archimboldi, la parte de los crímenes, la parte de los críticos, la Pero parte tú de caché que era porque él lo Amalfitano. quería que se publicara por separado, por un tema Sí, porque de era mantener a cinco la libres, familia. pues. Sí, pues cinco Sí, libros, sí, más lucas. Y hay una sí, pues y parte que era se por un llama tema de que el cachó que se iba a morir y quería dejar unos últimos textos, por así decirlo, así como ya, estas son la- 5 novelas para la familia. Y se lo publicaron completo. Y lo Pero bueno, le cagaron. fue bien igual, pues. Pero la intención de él fue siempre que fueran libros separados, sí, por un pues. tema económico. No, no, pues ya lo que voy es que hay uno que se llama la parte de Fate, y que es Fate, así como Destino, que es un periodista negro y pobre que vive en Brooklyn y que se ¿Mm? entera de los crímenes que hay en Santa Teresa, pues. Y hace una especie de road trip por tierra, como viajaba Bolaño, Ujú. no de Brooklyn, ¿cómo se? Desde el Bronx hasta Santa Teresa. Esa es la única forma de Entonces, viajar, pues, por claro, y tierra. esa es como una especie como de novela americana, así porque es como el viaje hasta Santa Teresa, así. Pero eso a mí me Esto, dejaste perplejo cuando tiraste lo europeo. Hay que. Dije, ¿qué tiene europeo? no, pero por ejemplo, Ambere es una novela en Holanda, Honorita Lumpen ocurre en cuanto se llama en Roma, El Goncho Insufrible, la mayoría de los cuentos están ambientados en España, Mm. es donde sitúa las historias, po. Y bueno, en Ah, ya Detective sí, sí. Salvaje sale hasta África, tiene razón, yo sale Sí, Israel, lamentablemente, pero ¿cuánto se sí, llama? prefiero como más en prosa. Pero ¿cuánto se llama? Pero no, él viaja mucho, viaja todos los viajes que se pegó de verdad los tira a su historia. Y a ver cómo Ya. estamos de Yes. tiempo, ya no, Sigamos, no, Se tenemos que acabó el entrar. sigamos, capítulo. no, estamos medio atrasados. Ya, entonces vamos a ver al libro y además, eh, en el fondo no hay como que rizar tanto el rizo. Básicamente juntaron cuentos, hicieron un volumen, llamadas telefónicas, parte súper bien con Sensini, Vía de Moore, termina con Vía de Moore. Son quizás los dos extremos, son los mejores cuentos que vimos, pero muchos de ellos nos gustaron, no todos. A mí no me Pero vamos, gustó Anemur, no me gustó Anemur, por si acaso. ese es el mejor, ese es el mejor. El que no Ya, me gustó a mí. Yo voy a decir por qué no me gustó. ya bueno, ¿Cuál? ya bueno. Pero en el fondo, y son como eh, Enrique Martín. Ciencia ficción. Enrique Martin, ¿cuánto se llama?
son las aproximaciones que tiene Bolaño a distintos fenómenos, quizá el último es de las mujeres, el otro, cuánto se llama el detective, porque Bolaño ve mucha similitud entre ser escritor y ser detective, ¿ya? Por eso detectives salvajes, como no es que sean detectives, son escritores. Entonces siempre hay esa homologación de estar buscando, de estar entendiendo, de saber la naturaleza del crimen, el crimen de la existencia a lo mejor. Por eso por eso pone detective. Y hay unos cuentos que son muy Paul Auster, en la línea como que leímos cuando estuvimos en la trilogía de Nueva York y todo. Pero denle nomás y ahí vamos comentando en general. A mí me gustaron, no todos, pero los de Vida Moore, Clara, me impresionaron mucho, sí, la aproximación a lo femenino es debatible en Bolaño, pero es muy, muy demarcada. O sea, él tiene una opinión muy clara de cómo acercarse al elemento femenino. En general, a toda la treinta, él tiene un estilo muy bien definido. Entonces hay una línea Bolaño, tú puedes reconocerla en cualquier parte, como una línea de Coetzee, como una línea de Kafka. Es un autor ahí que es, ¿cuánto se llama? Que construyó su propio arquetipo. Y eso ya es mucho decir, cuesta mucho ahí tener un estilo definido y Bolaño lo tiene. Pero denle nomás, pues, que quiera empezar ahí o empiecen cada uno con alguno de esos cuentos, que no vamos a alcanzar a hablarlos todos, pero que cada uno ahí Déjame se hacer una, explaye sobre el que más amó o el que más odió. si puedo pensar yo lo que encuentro aquí es que hay mucha habilidad editorial para esta colección de cuentas. Hay un despliegue de habilidad editorial interesante que es que cuando tú haces un sándwich editorial, un sándwich de cuentos, tú tienes que ofrecer, el primero, digamos, tiene que ser los mejores y los últimos, y como que al medio tirar, digamos, algo así como que esté, Mm. como que no esté tan bueno, ¿no? Siempre, siempre. Yo creo que aquí lo que hicieron fue con mucha habilidad ofrecer cuentos que dan cuenta de, bueno, cuentos que dan cuenta, cuentos que se pueden situar en diferentes etapas de la vida de nuestro protagonista, y que siempre es Alberto Velano, que siempre es Roberto Bolaño de alguna u otra manera. El alter ego. El alter ego, que por cierto también aparece en los Detectives Salvajes. Y entonces ofrece, claro, un cuento premiado para introducir, para introducirnos. ¿Ah? Y esa sección de las llamadas telefónicas a mí me gustó más que la segunda, aunque la segunda, digamos, juega con el género de novela negra. A mí me recordó un poco a Chandler y a los maestros, digamos, de esa área. En lo último, claro, mujeres y las relaciones tormentosas que tienen los personajes siempre son, o muchas veces son personajes que son escritores o aprendices de escritores, escritores fracasados o gente cercana a a la escritura. Digamos. Está siempre, digamos, recurriendo a ese tipo de personajes que no son precisamente, lo voy a decir acá que estamos todos escribiendo, no son precisamente triunfadores, digamos, de la vida, siempre son gente que está apenas sobreviviendo, gente que vive en una casa, digamos, en un pueblo determinado, gente que no la pasa muy bien, entonces nunca hay, nunca hay mucha riqueza material en ninguno de los cuentos en realidad, salvo alguna referencia, algún mafioso que tiene algunos lujos. En general, todos sus personajes son gente pobre o gente con pretensiones literarias y sirva de advertencia para quienes se dediquen o quieran dedicarse al área, digamos, literaria, que es que normalmente no te va a ir muy bien, digamos, bueno, económicamente. Eso es lo que nos quiere advertir aparentemente. Busco Y que sea Don't Try, no le intenten. si no lo intenten, porque Está en mira, su epitafio. de hecho, el mismo cuento, desde Cecina en adelante, uno queda la sensación de que es un mero sobrevivir y que uno está siempre contra la corriente, apenas respirando, digamos, por sobre el agua. ¿Ah? Y otra cuestión que no sé si lo digo ahora, lo digo después, que Dilo es al algo que tiro nomás. conversamos con Andrés, que envejecieron mal estos cuentos. Me parece que algunos parece que esta colección del año 97, algunos parece que tuvieran 60 años. O sea, eh, el hecho de hablar de Es que llamadas es que telefónicas ya. están situados mentalmente 60 años atrás, pues, como en los años 70, pues. Sí, sí, pero también en otros detalles, como por ejemplo en las relaciones con las mujeres. Me parece que hay mucho de novela negra en la forma en que los personajes asumen sus relaciones con las mujeres.
Tanto las locas son como Fen Fatal, pero horribles, pues sí, no, sí, son dale, todas sí, femme sí. fatal, entonces son todas un peligro. Es interesante que en la época clásica de la novela negra, las mujeres, los clásicos detectives eran todos, ¿cómo se llama? Cuando no tienen relación con mujeres, no es que sean vírgenes, sino que eran, Como Misógino. misógino. claro, tenían una cierta distancia con la mujer. La mujer siempre era un riesgo. Mm. Siempre, si tú te metías con una mujer, digamos, siempre era una femme fatal y te podía acarrear alguna consecuencia. Bien. Pero puedo decir algo con Antagónico. respecto a eso, porque para mí esa parte de las mujeres, eso te digo que no sé que si no me gustaron mucho, pero por ejemplo, había muerto, yo lo veía como que el escritor, quizás a propósito, no quiero juzgar bien la psiquis de Bolaño, pero el punto de vista del narrador, por lo menos, para el narrador, para el protagonista, perdón, para el protagonista de la novela, eh, o del cuento, él mira a las mujeres como una parte, así como en una especie de parte en una parte de tu vida en la que estáis madurando tu impresión o estáis terminando no tenía una impresión completa de lo que es una mujer. ¿Cachai? Está ahí, bajo otras impresiones, es como los protagonistas son jóvenes y poco inexpertos, ¿cachai? En el Ah, tema de la mujer. romantizan mucho o dramatizan mucho. Claro, claro. Y entonces, y se nota bien, yo creo que lo hace, insisto, tiene que ser, no es casualidad, y y ambienta mucho sus cuentos en la parte, insisto, en su primera juventud. Por lo menos los cuentos que están contados desde el punto de vista de Velano siempre son, en la primera juventud están en los 70, ¿cachai? Y después, el cuento, y después, qué sé yo, como en los 90 la vi de nuevo y ya no existía, ya se había ido para tal otro lado, pero todo empieza, esa obsesión con esas minas que duran décadas, es como, empieza la juventud y está bien. Es como la mirada juvenil y un poco incompleta de lo que es una mujer. Porque también las mujeres con las que él se relaciona son incompletas. Son mujeres que nunca llegan a ser mujeres completamente, tampoco, ni adultas. ¿Cachai? En ningún Sí, caso. mucha derrota ahí. Eso yo creo que el cuento paradigmático de esa historia es llamadas telefónicas precisamente, en que ve, porque ahí se juega con las letras, conoce la X y después se dejan de ver durante mucho tiempo, después se reencuentran, digamos, prácticamente por casualidad, retoman la relación, se da cuenta que está enamorada y empiezan a llamarse, después de repente ella deja de llamarlo, él trata de llamarla a ella y ella como que guarda distancia, como que aquí algo se quebró, hay una separación y de repente un día de ella simplemente la asesinaron, ¿te acuerdas de ese cuento? Sí, Ella es la sí, que vivía como al otro lado de España. Él tenía que Claro, viajar a sí. verla, se pegaba el pique de un lado a otro. Y era como que, Pero es muy triste porque en ese cuento como que él cuando vuelve a verla siente que ella está como desequilibrada, ¿cachai? Pero al mismo tiempo pasa la noche juntos, se vuelve a enamorar y yo creo que hay mucha verdad en eso. Yo no siento como que no haya un conocimiento de las mujeres. Yo diría que el conocimiento de las mujeres siempre es parcial, ¿cachai? Porque es del lado del hombre. O sea, ¿te acordás de esa o sea, película de Ridley Scott, el último duelo? En yo no digo que que la vi. yo no digo que no conozca a las mujeres, yo digo que no, que es la visión de una persona que está conociendo a las mujeres y por lo tanto es incompleta su visión. Y también los personajes mujeres nunca llegan a concretarse como mujeres completas, tampoco tienen vidas trágicas y mueren jóvenes o desaparecen jóvenes en la Es vida que, del loco. por ¿Cachai? ejemplo, por ejemplo, eso es pues, como ejemplo ya, por poner un ejemplo de Bolaño, O sea, a lo que voy yo, es que ninguna historia dice va a terminar no y nos fuimos de nuevo cuando éramos abuelos. No termina esa la wea así, ¿cachai? sí, no, pues, Entonces, en Los Detectives Salvajes hay una historia que está contada desde tres perspectivas distintas, que es como el de mm, Belano, de sí, Ulises Lima y de una chica sí, que es como amiga de ellos. Entonces yo ya. siempre veo a la chica como un poco distante, como un poco introvertida, así, misteriosa. Y hay una historia donde está contada desde el punto de vista de ella. Y ella cuenta que se junta con ellos y los ve así, se van a tomar una cerveza y están hechos picos, están como sucios, transpirados, cansados, sí. derrotados. Es cuando estaba Y cerca de Barcelona cuidando un camping, sí, en esa claro, época. y la chica dice, yo lo único que quería era decirle que nos fuéramos a acostar, que hiciéramos un trío y le diéramos.
Y ellos nunca logran ver eso. En sus versiones como que, ay, la vimos, sí, estaba ahí, y los saludó, nos tomamos una chela, y la mina tenía planeada toda una historia. Entonces, es un poco eso, o sea, la versión de la mujer siempre se nos escapa porque no estamos en su cabeza, y su cabeza, su imaginación es mucho más vívida para mí. Yo O te sea, leía mucha literatura femenina porque es mucho más intensa que la masculina, así a lo que pasa nivel psíquico. es que para mí eso no es tan, disculpa, no es tan válido para mí porque eso se puede decir casi de cualquier ser humano. Yo nunca voy a estar en la mente Joel, porque yo no sé qué mierda está pensando. O sea, da lo mismo eso. O sea, ¿entiendes? Puras genialidades, por cierto. De todas formas, de todas formas. Más imposible todavía para mí, pues, weón, más. Si es que hay algo Otro ejemplo es más. imposible, es más imposible, weón. ¿Cachai? Entonces, a lo que voy yo es que en el fondo está bien. Entiendo yo que en el interno, en el noúmeno, jamás vamos a entrar. Ni siquiera la misma persona puede entrar en sí mismo, en su noúmeno. Pero, pero El único a lo que, viajero del grupo. a lo que voy yo es que el escritor en este rato, en el narrador, el protagonista, la visión que tiene son esas visiones. Y yo la entiendo que está bien ya para mí. Es la visión de un joven que está conociendo el mundo y que más encima está todo amargado para la cagada porque no gana ni un peso como escritor y lo único que quiere ser es escritor. Y se mete y aparte con otra cuestión que es verdad que lo sabemos un poco quizás, que todos nos hemos metido un poco en esta vida literaria yo creo que Bolaño retrata muy bien cómo son los tipos de personas, los tipos psicológicos de Los, las personas que rodean, los pequeños perdedores. Sí. es que Sí, siempre, Es que de esto se trata de Detective Salvaje. Detective Salvaje te muestra un panóptico de escena o cientos de personajes. Está el es como, poeta que después se queda en la casa tocando la guitarra. claro, Está el escritor que después se convierte en académico. Está, qué sé es yo, así, el en que cuanto el vende marihuana, índice, pero, el poeta que vende marihuana, al sí, principio ya, pero, Al principio Sensini dice que el poeta es el que lo aguanta todo, po, ¿no? se sí, cuenta todo. pero ¿Cachai? Sí, pues, quiero decir algo ahí muy brevemente que por eso mismo no se puede hablar de referencias europeas en la obra de Bolaño. Esto Sabía. es gringo, po. Son Esto es latinos. típico Es muy gringo. desarraigado gringo que no tiene vínculos permanentes con nadie y en el gracias. fondo el sexo mismo es estéril, no conduce a nada, no vincula a nadie. Se trata, son gente que trata de vincularse a través del sexo y no lo logran, no logran enganchar. Son personas lanzadas al mundo, básicamente todos sus personajes, mujeres y hombres. Abandonado en el mundo. Y sí, entonces todos producen esa misma sensación de desarraigo y uno le baja una cierta angustia. Algunos tienen más destino o más sentido que otros, algunos tienen por lo menos una búsqueda, digamos. Los personajes que siempre como de novela negra que tiene, a mí me parece que son los que uno quiere seguir, los que uno quiere que le vaya bien. Hay otros que como que uno no les da mucho importancia. Pero el mismo concepto de las relaciones con las mujeres me parece anticuado en él. O sea, porque es como muy de novela de los 50 po. Es como a la mujer hay que conquistarla, la mujer no está completa si no tiene familia, hijos, y si no tienes eso es como que caes en la locura, ¿cachai? Entonces, yo lo que veo aquí es mucho eso, hay una Pero, concepción de las relaciones y de la vida muy de los 60 si no de antes, o en sea, la sí, vida pues, hay Pero una eso parte yo de que siento más las es vidas de que, relaciones que que él hizo. grafica. Mm. pero Joe dilo, no te Black. escucho, Joe Black, ¿Leo? dilo. Que sí, no, lo que pasa es que yo iba a comentar de que yo siento que en Bolaño no, si bien él juega harto con su propia biografía en sus relatos, sus viajes, todo lo que han dicho, em, yo siento, nuevamente, me voy a a las entrevistas en general, que me fascinan en todo caso, donde él habla un poco de su propia literatura. Y guarda una sabiduría que es bien agradable de digerir en cierto modo. Entonces, parto de ese, digamos, de esa perspectiva al leer a Bolaño y no lo veo reflejado a él como persona en cómo puedan o no ser sus personajes, sino que lo veo más como parte de su experimentación, de lo que él leyó, de lo que quiere reescribir, de lo que está explorando. Sí que tengo que encasillarlo en esa angustia que dice Joel, sí lo siento más americano, en ese sentido, americano en el sentido, digamos, norteamericano, de esa como soledad extraña, ¿no? Como ese abandono. Que en él se entremezcla también porque Chile
siendo país latinoamericano, también es culturalmente bien distinto al resto de los países latinoamericanos, y más él que fue, digamos, migrante en varios sitios. Entonces, siento que ahí se entremezclan esos elementos que se traducen en sus personajes. Pero lo demás lo veo más en ese sentido, ¿no? Volviendo a lo que comentaban de las mujeres. No lo veo como un tropo tan espejo de él, sino que lo que hice fue un poco de quizás cuando un cuento no envejece tan bien porque deja de ser tan experimental porque ya se ha experimentado lo suficiente. Pero igual siento que siempre prevalece esa extraña, triste sabiduría bolañesca. Sí, Eh, Eso en general, eso en general. mira, Sí. lo que pasa es que igual yo, la cuestión de las mujeres para mí, yo me metí porque se metieron esa cuestión. A mí lo que menos Pero sí, a mí interesante tampoco me llama tenía la atención. de todos los cuentos de la cuestión de la mujer, porque digo que Alan Moore no me gustó, Alan Moore es un cuento, disculpa, voy a ser un poco burlesco, disculpe si falta respeto a los amantes de Bolaño, pero eh, loco, Moore es una historia muy fome, que el loco empieza a hablar de una mina que le gustaba mucho y empieza como de la historia cuando era chica y cuántos amantes tuvo y después porque se casi la prostituyen, después como que se prostituye un rato y después vuelve y sale de nuevo y se casa con otro huevón y después vuelve donde el pintor que era impotente y, después, y no, y es todo el rato la misma hueva y no llega a ni un lado y la única hueva que quería decir es que al loco le gustaba mucho esa mina. Ese es el cuento, ese es el Moore, Oye, ¿cachai? y eso a mí Entonces... Por eso, me es remite que como ese está como en la a- mitad del sándwich, po, weón. Los claro, como detectives, hay algunos que son muy malos, derechamente. A mí no me gusta la nieve, por ejemplo, y el gusano. Básicamente ¿No te gustó el gusano? Encuentro que el gusano es re bueno, güey. Pero ya, pero eso entretenido quizás por año tiene eso, ¿ah? Hay guas que te van a gustar y otros no le van a gustar, así como produce, no es a media, es como, ya, me gustó este culiado, no me gustó este, bueno, así no es. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Y bueno, yo lo había leído. Me gustaron los primeros cuentos, me gustaron los últimos, pero como que algunas cosas como que no tenían ese sentido, porque el sentido de escribir un cuento es que tú quedes enganchado y que lo que te está contando tenga algún interés, pero de repente te cuenta weas que no tienen ningún interés, po. O sea, como que me gusta una mina, la mina se fue, volvió y me sigue gustando, cosas así es Igual, como como que igual, le falta. igual entiendo, en dos cuentos eso es súper bien. En Sensini, cuando él habla de una mina que él sueña, que como que si la imagina que era la Miranda, que finalmente la conoce y tiene una conversación súper anodina, como, así como bien, o no, anodina es la palabra, no sé, pero es como, así como bien, un diálogo nomás, y después se va cada uno por su lado, y después dice, no, Sensini se murió, y qué sé yo. Y el otro es de esa mina en la que estamos hablando recién, esa bonita esa historia igual tiene, y ahí con eso yo creo que resume mucho lo que él, quizá una fe fatal, que es la mina esta que cada vez la ve más desgastada y que había querido matar a otro loco junto con su Mm. pololo. Es muy bueno ese cuento, es muy bueno ¿Cuál ese es cuento. ese? De los exiliados, que Compañero de son... celda, parece que fuera Si compañero de quiere celda. acompañar Ah, sí, compañero de celda, porque él dice que ella y él habían estado al mismo tiempo en la cárcel, en distintos países. Sí, sí, Ella sí, se Sí. sentía conectado a sí. eso, quizá ella había sido torturada, no sé, pero bueno, obviamente ella no queda bien de esa experiencia. Entonces, claro, son esas mujeres ausentes, en Bolaño, traumatizadas, ¿cachai? Es bueno. Y lo otro, Pero pero por ejemplo, yo para el- defender un poco a esto, esta visión, el Limonov de Carrera, ya. se cuentan historias igual de mujeres, y las mujeres de Carrer son parecidas a las mujeres de Bolaño. Entonces él está enamorado de una chica, después la pierde, y pasan años, pues, pasan 20 30 años, y le dicen que ella ya está como cincuentona, sola, olvidada en una aldea de Rusia, y él parte a buscarla, pero no parte a salvarla, parte como a buscarla, a ver en qué está, un poco así como por ¿Sabes qué? morbo Mira, quizás. si vamos a hablar de mujeres, de escritores que retratan a las mujeres, a mí me gustan las mujeres por lo menos como las retrata Julian Barnes. ¿Cachai, no? ¿Cachai? Ese tipo. O las de, bueno, que igual es un poco distinto, pero sigue siendo igual interesante, lo de Kundera, las minas Kundera. ¿Cachai? No, es que yo me refiero a nivel socioeconómico, o sea, estamos hablando de mujeres pobres, de escritores pobres, de hombres pobres, Ah, y, sí, sí, y ya, si ya. hablamos de mujeres pobres, son así, porque la que habla Carrera en Limonov, la ex polola perdida, están las mismas que estas minas, ¿cachai? O sea, eso yo creo que te tiñe, pues te da las mujeres de Barnett,
son clase media alta. Estamos ahí en Inglaterra, estamos en el condado de Sussex, es otra cosa, porque está ahí. Y ¿Y ahora, qué otro ejemplo pusiste? Kundera. Sí, pues sí, Kundera, igual tú sabes Kundera. que Yo las Kundera mujeres, puse. ya, en Kundera Ah, hay mujeres pobres en algunos cuentos y sí, cuánto se como en la llama, verdad. igual están como medias tiradas, están medias olvidadas en su suerte. De todas formas, pero a lo que La voy pobreza en general acrecienta la soledad. a lo que voy es cómo la Entonces, describen. Y ahora, para mí, Supremo, así, Supremo quizás, no sé por qué, pero yo me acuerdo que las mujeres que describe, aunque no son, ¿cachai? Que no son muchas, pero para mí el buen hace muy bien los Karamazov, Dostoyevsky, ah, ¿cachai? bueno. Ahí ya También. es otra weá. Ah, Ana Fedorova. Entonces, Ya, claro. ya, bueno. Pero, pero sí. Ya, pues, ya. Ya, volvamos entonces, mira, la Oye, nieve, a la nieve un paréntesis, no sé si lo cuenta notan. otro cuento No, pero ruso. espérate. Un paréntesis, no sé si lo notan, pero Leo está de pie, no está Sí, pues sentado. no sé, no, sí, siempre he ¿No? estado de pie, ¿Cachai? pues. Me pongo ¿Cachai? de pie, dijo. Está de pie. Me pongo Leo de pie. está hablando de pie y cuando habla es como que está dando un discurso. Leo está de pie. No. Está dando Sí, un no, pues, pero discurso. sí, sí. Tiene como todo montado en Es una su larga historia. oficina, Es una larga ¿cachai? historia. Él Llevo tiene el como una novela computador por como año. a la altura de los ojos, ¿cachai? ¿Ya? Y él no se sienta, ¿cachai? No, sí sé, Sí. pues sí, todo el rato he Es estado aquí. No, como, es como Leandro, Hemingway, Roth, ¿cachai? Él escribe parado y trabaja parado. hacer eso que nosotros no podemos. Ojalá que ¿Viste? no, ojalá que No sé. Sería nunca más salga, margen. Más No, margen. no nunca salga quería, un gran no escritor que dice quería, no quería. que escribe de cabeza. No, ¿sabes qué? Este weón Carrera, este weón escribía de cabeza. Ya, Esto es un va a estar efecto, si en colgado, verdad yo va a estoy estar colgado. Ah, colgado. sí, Estoy Claro. colgado. no Déjame quería apuntar la dejarlo, cámara. dejar eso pasar, quería mencionarlo. ¿Ya? Ahí está, ahí sí, ahí Ya, sí. sigamos. Ya. Mira, a Oye, ver, yo quiero decir que ¿se Bolaño, acuerda? Ah, ya. Espérate. sí, no, yo no sé, vuelvo a que no sé por qué salió tanto el tema de su descripción de No mujer, en tengo verdad. idea, loco, pero es que el Sebastián le gusta ese weón. Entonces yo agarro Sí, papa nomás. Yo agarro papa. Pero es que en realidad un tercio de la Es colección un habla tercer de esas libro, po. putas minas, pues. Llamas Y telefónica los otros igual, igual los po. mencionan. No, pero el gusano no. Enrique Martín no. sí, no, no, yo estaba El pensando, William em, Burns, sí, hablan de mujeres, pero las mujeres son interesantes, son como... William Burns es el loco que está con las dos minas que se va a la cabaña, ¿cierto? Sí, ¿Ese es o muy no? bueno ese cuento. Es muy bueno ese cuento, weón. Es muy bueno ese cuento. Que las minas lo Sí, contratan porque hay sí. un loco que quiere Para ser asesinarla. guardia. Que Y el al final, asesino, le dice, el y al asesino. final como que ellas quieren asesinarlo a él. ¿Cachai? Es que sí, sí. Oye, qué bueno el cuento, loco. Muy bueno, muy bueno. ¿Viste? Ese, No, ese es bueno, ¿eh? Y el que viene después de los detectives, ese de los detectives, son los ratis. Es el cuento de los a mí ratis, ¿o no? me gusta mucho Clara. Clara me Pero conmovió mucho. no, que, igual yo quería leer, solamente por una cuestión de técnica, y aparte que el cuento es muy bueno, el de los detectives, que es de... es- bien, es muy bueno ese, la cago. ese como escritor El de los me detectives. ayuda. El de los detectives, bueno, porque es todo un diálogo de dos colegas, dos ratis, que están conduciendo. Entonces, el güey dice, oye, cuidado, no vaya a chocar, weón, atención cuando estés conduciendo, culiao. Y ya están hablando así, bien coloquial, y empiezan a acordarse de las weas que han hecho. Oye, ¿te acordáis cuando nosotros estábamos ahí, íbamos a la comisaría y nos acostamos con todas las putas y la cuestión? Ay, sí, decía verdad. Y hacíamos las medias fiestas dentro de la comisaría, y la wea, nada raro, nada que todavía no suceda, que todavía sucede, pero probablemente. Y y el güey decía, pero no, pero que te acordás, que estaban hablando como en el 73, ¿cachai? En plena dictadura ya comenzado la historia, entonces estos güeyes están en esa época, y uno le dice, otro, pero que no las contratábamos, esas locas, y nosotros las violábamos, le dice. Y el otro güey le dice, no, estás loco, nosotros no hacemos esas cosas. Ah, tenés razón, le dice, nosotros no hacemos esas cosas. Y siguen hablando, y después te acordás cuando llevamos los hueones, los llevamos detenidos, hueón, sí, la cuestión, y después había una sala en la hueá, y sí, la cuestión, y ahí los torturamos. No, le dice el otro, no, No, nosotros no sí, pues, torturamos, nosotros no hacemos esas cosas. ¿Cachai? Y es muy bueno el cuento, weón. Es muy bueno el cuento, sí, pero claro, y ahí cuentan cómo ellos, lo que los redime a los dos, porque los weones participaban de la orgía con la prostituta que probablemente la estaban violando, que ellos dejan entrever, también participan en la detención de los weones que después torturaban y desaparecían. Pero lo que los redime en todo el cuento es que ellos tienen un amigo que era compañero curso de los weones que habían soltado el velano. Sí, ese ¿Cachai, era, no?
en la vida real ese era Roberto Bolaño, po. ¿cachai? Bueno, claro. Porque esa es la historia que cuenta él cuando fue a su pueblo después del golpe de Estado, lo detuvieron y que unos compañeros de ¿Rubén curso que Bolaño? lo habían reconocido, ¿cachai? Así como en el campo, dijeron, oye, Claro. pero weón, si tú estudiaste con nosotros, ¿no te acordás? Y ahí, gracias a eso, se salvó, digamos, de que lo hubieran detenido más tiempo. Yo no sé si lo hubieran fusilado o no, no Nadie creo, sabe pero... lo que hubiera pasado, no le pasó nomás, ¿cachai? Nadie sabe. Bueno, ¿cachai? Y de ahí se tuvo que ir a Deo, no, por tierra a México, no, ¿cachai? no, Entonces, fue O porque entonces estaba... gracioso. el cuento dice, ya, y es verdad, y la cuestión se la va, sí, policía, si lo salvamos, si nosotros no somos como los otros, dice, ¿cachai? Y termina así, pues, nosotros no somos como los otros. Lo rescata Bolaño porque se pegaron la paleteada con él, pues. Maravilloso. Qué Oye, lindo, qué lindo. por si acaso, yo creo que, mira, esto que dice Kutu, igual es el tema primordial de Bolaño, aparte de la literatura y los escritores. Yo creo que Detective es cuanto se llama donde se entronca mejor. El tema de Bolaño es como el tema del mal, allá del origen del mal, de cómo gira el mal, que es lo que más desarrolla en 2666. Eso estaba buscando Eh, yo una cita y de cuánto se cuando, llama, y hace yo creo una, que en cuando Bolaño lo que les pasa a los personajes, porque están tan idos, están como tan golpeados, y por eso vienen compañeros de celda, es que el mal cayó sobre ellos, o el daño. Así, Puede la ser, chica de sí, compañeros de celda está un poco loca, o está bien loca, o está desvaída, pero es porque en algún momento la torturaron, ¿no? No es porque se le ocurrió ser así. claro. Entonces, esos efectos del mal, ¿cuánto se llama? Bolaño toma nota. O sea, hay como toda una evolución entre el joven escritor que quiere detallar la vida de los escritores, cómo dejan de serlo, cómo se pierden, cómo se extravían, y después el salto al gran extravío, o sea, a la gente, porque en todos los escritores de Detectives Salvajes son chiquititos, son pequeños escritores o aspirantes nomás, y en 2666 presentan un solo escritor, pero el gran escritor que es Archimboldi. Entonces, como que ahí está la conexión. Y Archimboldi, su tema es el mal. ¿Cuánto sea? Porque había estado en la Segunda Guerra Mundial, casi lo habían matado, se había escapado y todo. Y después, Mm, como Archimboldi llega a Santa Teresa, donde están ocurriendo los crímenes, que son los crímenes que ocurren en general en México y en particular en Juárez, que matan mm, ahí cientos, miles de chévere. mujeres, más como 5.000 mujeres desaparecidas, 10.000, no me acuerdo ya. Mm. Claro. Y entonces, pero ese punto yo creo que ya aparece en Sí. Bolaño, en Detective. Entonces, Pero no siempre quiero decir el eso mal de, es invencible, ¿eh? ¿qué? Porque hay un cuento, me acuerdo, ¿cuál es el que va a Rusia y trabaja para la mafia, para el mafioso que le gusta las la saltadoras nieve, de la nieve. la La nieve, nieve? bueno, bueno, bueno. Ya, ese. Pues, Ese al final, o sea, el malo es derrotado. Ahora, nuestro héroe logra vivir, ¿no? No logra mucho más. Bueno, sí, sobrevive, sobrevive. sobrevive, pero el mal es derrotado, digamos. Se lleva a la chica lo abandona por un alemán, el tipo Mm. se va a Barcelona y como que Pinter planea irse a o otro lado después. Kurt se llama el No, es alemán. el otro, ese otro. Y el cuento ruso, Kurz es un Es el cuento cuento ruso. chiquitito. El Ese es cuento otro cuento ruso que ruso. le sacan un pedazo de lengua y el español dice coño, coño. Y piensan que está diciendo Kunz en alemán, que es artista. Y eso lo salva de ser fusilado. Lo salva el arte, lo No, salva el arte. lo Básicamente una salva. anécdota, pero Es el de la anécdota. Es muy nieve es bueno, el cuento de es muy la bueno. saltadora. Y hay otra Mm. cosa que me llamó la atención también, que creo que es Henry Simon Le Prince, y después hay otro más. Son con dos cuentos que también tienen que ver con mucho con la técnica, porque el buen se pega, se da las pajas, por ejemplo, Sí, disculpa, con disculpa, es bonito que a Kutu le gustan cuentos distintos a los que le gustan a uno. Yo con Joel estamos más o menos de acuerdo y a ti te llaman la atención otros cuentos, así como el Prince o el Detective, así. sí, que lo que pasa es que ahí yo me fijo en la técnica que Mm. está utilizando, por ejemplo, en Henry Simon Le Prince, el buen está hablando, el buen lo que te está contando muy interesante lo que le hace ahí, para mí, desde el Yo punto de también vista disfruto más estilístico. como su estilo, simplemente El que- cómo él forma, cómo él escribe, más que a veces sí, el de qué se trata el cuento, no sé, me pasa igual. Como esos textos, como esas oraciones que tú disfrutas por cómo están armadas, nomás, como la técnica, ¿cachai? sí, es Em, increíble. Por ejemplo, como te decía, en ese Henry Simon Le Prince, lo que te está contando todo el rato, tú estás leyendo, eh, son las 7 de la mañana, entra una persona a una pieza que está medio oscura, se siente el olor a moho, ¿cachai? Y te empieza a contar Mm. un argumento. Todo el cuento es un argumento de un cuento.
Sí, po. Es muy buena Eso, esa weá. eso es lo que Todo le el cuento comparan. culiado es un argumento, un cuento. Todo el rato eh, te está contando un cuento a través de contándote un argumento. Es la raja Según esa yo, weá. eso es como lo borgiano que a veces le comparan a él, ¿no? Sí, Como sí, este, que más que el cuento en sí es como el cómo te está escrito, como la maestría del cómo ocupa la lengua, por así decirlo. sí. Muy buena Em, esa. sí, Muy sí, sí, buena. sí, Hay como dos cuentos en esta serie que son de ese mismo, tiene esa misma técnica, voy a decirle, no sé de otra forma porque es una técnica de él, o de Borges o de lo mismo, pero que él la lleva, la desarrolla a O maestro. Y sea, pasearse con la lengua, sí, básicamente independiente de la escribir. fuente, logra su propio estilo. Si Sí, eso de todas Sí. no, formas, Ah, de y todas eso te iba a formas. decir de lo, apoyando lo que decía Andrés Solá. No, que quería encontrar en español, pero no apareció, pero esto no importa. Que cuando se murió dentro de sus colegas, amigos, digamos, bueno, aparte estaba Enrique Vilamatas, que es uno de los que está dedicado, uno de los cuentos, ¿no? Pero Rodrigo Fresán, ¿Mm? novelista también, él dentro de uno de estos homenajes dice que Roberto Bolaño emerge como un escritor de Latinoamérica en una Latinoamérica que ya no cree en utopías, en la que el paraíso ya se ha convertido en un infierno y que el sentido de la monstruosidad y las pesadillas andantes son una constante. ¿Qué es lo que dice Andrés del tema del mal? Me gusta, está uniendo nomás mm, ideas de que eso se menciona dentro de sus colegas, por así decirlo, de lo que veían a través de su obra. o Me sea, gusta ese concepto, ¿no? Como que él escribe desde una Latinoamérica donde el paraíso ya es infierno, en cierto modo. Pero que se mezcla también con lo cosmopolita y que lo otro, y que esos novelistas eran también de España, no latinoamericanos. Pero sí, yo también siento que permea eso, entonces se Sí, ese llama paraíso roto. con Fresán, Bolaño eran muy amigos y los dos Sí. eran muy lectores. Entonces decía, es imposible leer todos los libros, pero tratamos con Rodrigo y él se lee una mitad y yo me leo la otra mitad y nos la vamos contando. bacán, Así como que bien. cubrimos toda la literatura occidental. Y bueno, los dos eran grandes lectores. Me consta que Fresán lee muchísimo. Entonces Ya sé cuál no, es tu También truco, ya, sí, ya descubrimos tu truco, Ah, no, Sebastián. argentino, perdón, perdón. es Argentino. Acabamos de genial, descubrir, está maravilloso. acabo de descubrir tu Hace dupla truco. con Fresan. con Sí, Fresán. oye, oye, ¿Desde qué? hay hartas cosas aquí, mira, por ejemplo, a ver, bueno, el de William Burns también tiene razón, porque ya está, como tú estás hablando del mal y todo, en este, claro, el loco lo embaucan, le dicen, protégenos del asesino y las minas, finalmente, el buen, es que entiéndelo, las minas no lo embaucan, las minas le meten como el Inception, le meten el bichito, Sí. Sí, que y me el hace weón, pensar, me hace pensar cuando discutimos en grupo este concepto, cuando Joel trajo a colaciones la pintura, no me acuerdo del autor, pero cuando hablamos de la obra esta de la caja Pandora, si acaso la esperanza era buena o malo, siento que está esa dualidad, esa cosa, con lo que tú estás diciendo, Kutu, de digamos, esta cosa no está siendo el secuestrado, sino que secuestrador en vez de secuestrado. Me acordé de eso, ¿no? De esa ambigüedad, de esa ambigüedad de la esperanza en la caja de Pandora. Eh, Siento que Bolaño logra eso, logra esa cosa, media entre que como que no es que sea tan así pesimista o post-paradisíaco, pero está esa cosilla, esa como humorada con un toque que uno no sabe si deprimirse o reírse, por así decirlo. sí, lo que pasa es Eh, claro, en este cuento, por ejemplo, ya tú te vas contando, este güey ya conoce dos minas, la mina dice, vamos a irnos a una cabaña, listo, y le dice, no, y tú nos vayas a proteger del asesino porque el bueno es malo y la weá, entonces dice, ya, ¿y dónde está el asesino? Y en el pueblo, en tal lugar lo puede encontrar. El weón un día va a comprar al lugar por de sapo, para saber quién era el weón, y el weón re tranquilo, leyendo atrás un mostrador, ¿cachai? Que está vendiendo en una tienda y tiene un perro, el weón llega con los perros de él, el weón se va de ahí, compra, se va, el perro del weón, del que está en el mostrador, lo sigue a la cabaña, después se va con los perros, llega para allá, las minas dicen, ay, que ya con los juegos, siguen jugando, siguen viviendo, y de repente un día, medio tormentoso, no sé, nublado, qué sé yo, en la tarde sienten que viene un hueón que por fuera está mirando, y quién chucha el asesino. El asesino no está mirando, que la weá vayan a esconderse las piezas, toda la cuestión, y el weón se mete en una parte y encuentra que hay una sola parte de la casa que puede entrar, y por ahí entra el hueón. Y cuando entra el hueón viene y lo sorprende, y lo aforra, lo mata. El weón llega llega al living con el weón, con el cuerpo del weón, y se lo muestra a las minas lo miran ya, tranquila, y las minas se van y vuelven con ropa y le empiezan a cambiar de ropa. La ropa llena de sangre, toda la buena botan, y le dicen, tenemos que ir a botarlo a la montaña, lo van a botar a la montaña, qué sé yo, con el tiempo él sigue yendo con las minas y se da cuenta,
y tiene como un flashback, así. Cosa que tú ya lo habías visto, es que se me gusta por el estilo. A lo que voy yo en el fondo no es una gran sorpresa, pero logra una intensidad emocional muy buena en el relato. ¿Cachai? Porque no es la gran sorpresa, vos te das cuenta que el bueno está en la paranoia pura, todo el rato, pero el bueno te lo recuerda al final. Te lo relata, te muestra todo, pero te lo recuerda, ¿no? El bueno era un simple weón que estaba atrás del mostrador, venía a buscar a su perro, weón. Lo único que venía a hacer era buscar a su perro y yo lo maté al culiao. ¿Cachai? Oye, es muy buena esta weá, es muy buena. Es como un crimen, como decía el Joel, es como un cuento de novelas negras, pero es como inversa, así. No hay misterio en la weá, es la intensidad emocional del crimen, El ¿cachai? inverso De del lo- negro. Eso fue hegeliano, fue bastante hegeliano ese. Mm, ¿Cachai? sí, Y eso lo logra por lo menos en el William, por eso me gusta William Burton, yo encuentro que está bien relatado. sí. Tiene, porque hay otras novelas, hay otros cuentos acá que terminan súper fome, ¿cachai? Que como anticlimáticos. Son anticlimáticos, pero el weón quiere terminarlo así, ¿cachai? Por ejemplo, Enrique Martín, que deberíamos hablar de ese weá, termina con un chiste. O sea, Piteado. ese es un chiste como termina ese cuento. Y es muy bueno porque el cuento es re triste. Trata de un weón que era un poeta penca, que siempre le quería mostrar los poemas a su amigo y el weón no sabía como su amigo decirle, weón, vos soy penca. Pero cada vez que le decía, que le decía algo, el weón decía como que se frustraba y no le decía, pero sabía, los dos sabían que el weón era penca y el weón Sí, y se atrevía perseveraba. a preguntarle si realmente escribía, así como. Claro, ¿cachai? Entonces, el weón ya perseveraba en la weá, pues déjame contarlo por favor, este weón es muy lindo, weón. Porque el weón perseveraba y le mostraba los cuentos y le decía, no, es que esta weá se parece a Garcilaso, no, que esta weá se parece a Sor Juan Inés, no sé, por cualquier weá, toda la weá que escribía el weón se parecía al weón. Nada era original, nada era bueno, y más encima eran malas copias de grandes poetas. Entonces, el weón no se atrevía a decirle ni una weá, pero el weón ya listo. Dejan de tener contacto y el weón empieza a trabajar para una revista paranormal. ¿Cachai? Empieza a hacer su artículo lo paranormal y entre eso va a una convención de ciencia ficción y ahí menciona la ciencia Ahí ficción. está la ciencia ficción, ¿Cachai? pues, Ahí ¿viste? está la ciencia Lo tengo ficción. aquí. Ahí está. Ahí Tengo listo el está. pasaje, así termino. Y le Lo empiezan a lograste. llegar unas cartas Sí, al, pues al- al- al protagonista, con unos códigos, con unos números, con una resta, ¿cachai? Y el buen dice, ya, está mandando códigos este buen, y como el buen ni siquiera los pesca, las tira así para un lado las cartas. Y de repente se encuentra con el amigo, ¿recibiste mis cartas? Sí, y así como, sí, las recibí, así nomás. Y se ven y le dice, "Sí, pero yo te quiero entregar esto". Y le entrega un manojo, así, un manojo de papeles, así como amarradito, ¿cachai? Y le dice, por favor, guárdalo en caso de cualquier cosa, guárdalo. Ahí está, y cuando estamos, dice, ya, este weón, quizás que ya le voy a hacer caso, culiao, lo voy a guardar la weá. Y sigue con la weá, sigue, y hasta que al final, sigue metido en esta cuestión de lo paranormal, qué sé yo. Y un día amanece muerto, se suicida, Ujú. ¿cierto? Y el weón dice, ya, al final se suicida el viejo, no sabe bien por qué. El weón, tú pensás que puede haber sido por toda esta weá de lo que se está metiendo con estos códigos, con esa paranoia de La los, de paranoia. la, del lenguaje en código. Y el weón dice, ya, al final del cuento, al final dice, ya, voy a abrir la weá para ver qué mierda tenía que mierda me había escrito, pues, weón. Y ahora abre los manuscritos, la weá, y son puros poemas. Y Eran todas poemas copiados. Eran y como poemas todo era mal claro, copiados. y todo era, cuál de todo era más malo que el otro, así, es un Pero Termina, chiste. es ese, horrible porque pero como ese es que como la el. posible redención termina, era como, Sí, lo po. final era peor, siempre fue peor. Como que todo texto del compadre este que se muere, eh, cuando pudo el texto decir como ya y les dejó un texto bueno, no, eran aún más malos. Así como, Pero y ahí, dice, mira, No, y ahí tampoco, tenía. No, pero y ni siquiera era la disculpa. paranoia de los códigos secretos, ni nada, no tenía nada, nada, era sí dice, y no encontré números, no encontré nada, encontré puros poemas malos, así. sí, puro Pero poema. ese es como el final de Guitar Scala de Philip K. Dick, ¿te acordáis? Ah, yo no me lo leí ese todavía, así que quizás hay que leerlo. Guitar Scala es como alrededor de como que hay un jarrón, ¿cachai? Una cuestión que es como una obra de arte. Y están todo el rato hueveando y cómo lo van a encontrar y como que lo hizo un ser divino y todo. Y al final llegan a la weá, ven al jarrón y como que alguien dice, puta el jarrón feo, weón. Puta la weá Claro, horrible. Oye, Y así puede ser, sí, termina, pues, así claro. termina Sí, la pues. weá, así no, como, Es oye que la digo, weá es pero es fea. un chiste, pues. Es Es como, un y eso chiste. tiene, te pero apuesto tiene que ciencia ficción, po. tiene que haber una influencia. Bueno, el cuento, les voy a explicar también por qué es ciencia ficcionario, pero no, pero tiene que haber una influencia ahí directa de Philip K. Dick por un tema de que
si uno lee, digamos, acerca de Bolaño. Atento, Andrés Corona. Cuando oye ese reality, em, como a él le gustaba dentro de los autores de Estados Unidos que mencionaba como influencias de él, estaba tanto Philip K. Dick, de entre los que él mencionó, o sea, él los Sí, leyó sí sí, o sí. Entonces sí, este sí. final, además que lo sacó de ahí, O digamos, sea, ¿Puede basado ser? loco. en su escritura. No, más allá de eso, más allá de eso, las minas, la locura de las minas, es la misma Es locura Philip de K. las Dick. minas de Philip K. Dick Y de Balik, por ejemplo. Cormac McCartney también era otro de los que él también nombraba como de los que le gustaban de Estados Unidos, digamos, de Ahí, estadounidense. ahí, y ahí está Y hablando de la Pincho, maldad. y Pincho. Pincho Dureza de también. la vida. Es que Pynchon, Sí. no sé si lo menciona él directamente, sino que a él lo Pero debe asocian un gustarle, poco a po. Pynchon. Pero Ya, digamos, pero, sí, le ha gustado. más allá de la influencia, yo encuentro que los cuentos, porque yo me olvido de mucho, o sea, me hacen recordar. Por ejemplo, yo podría decir Borges está presente en gran parte de los cuentos de estos, por lo menos en dos o tres, ¿cachai? Pero no importa, sé que yo, como dice, yo a esa cuestión, yo encuentro que efectivamente él tiene una voz de él nomás. O Sí, por sea, el año pasado. oye, influencia, está bien, lo que queráis. Si tú Sí, tenés pero que, es como todos somos parte de todos nuestros predecesores, tenemos genes de todo y tenemos, entre comillas, influencia de todo, pero somos seres que tenemos que lograr que sea una voz. Otros muchos no lo logran, pero este vos lo logra, ¿entendí? Y no, bien, bien. No, por eso quería hablar de esos cuentos, porque para mí, por ejemplo, termina como en ese chiste, así como pareciera anticlimático, pero es un chiste en el fondo. O sea, Sí, y es como, pero yo creo que igual retrata mucho de gran parte de las obsesiones que quizás rodeaban a toda una generación o varias generaciones de artistas en Chile y en Sudamérica quizás. Latinoamérica, esa cuestión de buscar la voz propia, buscar y sin ser copión, sin ser mediocre, tratar, ¿no? Esa lucha que siempre, que gran parte del tiempo que terminaba en un fracaso absoluto, en la ignominia nomás. ¿Cachai? Lake, no, gran palabra. La derrota. Entonces, Le leo este sí, pues, fragmento, le voy a leer esta Palarazo. parte. A ver. Sí, No, acá quiero leer tenemos el como, mira, Tyson, el lean cómo Tyson. empieza cine para que vean el estilo, pues, mira. No, pues quiero El leer el primer cuento. de. ¿Qué? No, yo ¿Cuál tengo queréis leer? Chabuco. el de ciencia ficción, Enrique Martín. qué lisa, wea. Pero es que Ya me pasó algo, es que es un pa comentario corona, ñoño. pa corona, ya pa Es un corona. Dale. comentario ñoño, porque yo me di cuenta de algo. A ver, dale. No, pero miren, me da muy ñoño el dato, pero calma, 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 si yo tengo acá. Estoy preparado, estoy preparado. Chuta, no estoy preparado. A ver, espérate. Deme un segundo. Dale más. Por mientras leemos en cine. Ya lees cine Chuta, por mientras. Ya, pues. Ya Ya, pero lee. léelo tú, por favor. Ya hablé Ok. mucho. La forma en que se desarrolló mi amistad con Sensini sin duda se sale de lo corriente. En aquella época yo tenía veintitantos años y era más pobre que una rata. Vivía en las afueras de Girona, en una casa en ruinas que me habían dejado mi hermana y mi cuñado tras marcharse a México, y acababa de perder un trabajo de vigilante nocturno en un camping de Barcelona, el cual había acentuado mi disposición a no dormir durante las noches. Casi no tenía amigos y lo único que hacía era escribir y dar largos paseos que comenzaban a las 7 de la tarde tras despertar, momento en el cual mi cuerpo experimentaba algo semejante al jet lag, una sensación de estar y no estar, de distancia con respecto a lo que me rodeaba, de indefinida fragilidad. Vivía con lo que había ahorrado durante el verano y aunque apenas gastaba mis ahorros, iban menguando al paso del otoño. Está bien, ¿ah? Me hizo acordar al Leo, weón. Poeta. Porque, no, porque es un poeta, no duerme bien, no duerme nada, pues, mira. Está para Sí, cagar. Ah, jet sí. lag permanente, Oye, pero jet lag man. ¿qué puede ser? El jet lag, cuando uno no duerme y está tan piteado como yo en ese sentido, no, el jet lag se experimenta como algo positivo, es como raro, porque como que, como ya dormís tan mal, como que hay en un otro horario que da lo mismo, ¿cachai? Como que te volví anti-jet lag, porque ya dormís mal, pues entonces da lo mismo. Eso puedo decir, esa es mi empatía. Oye, no, pero ya encontré el fragmento, pero Dale, sí, concuerdo, el estilo es el mismo en todo caso, en cuanto a A ver, prosa del que estamos comparando. Dale, dale. Pero ya, a ver, entonces, este es el cuento del de Enrique Martín. Y está hablando Enrique, por supuesto, pero le dice, no le quise preguntar la dirección. Tampoco le pregunté si Enrique escribía o no escribía. Poco después recibí una larga carta de este, firmada, en donde me decía que había estado en Madrid. Creo que la carta le escribió desde Madrid, ya no estoy seguro. En el famoso Congreso Mundial de Escritores de Ciencia Ficción. No, ah, él no escribía ciencia ficción.
creo que empleó el término SF, sino que estaba allí como enviado de preguntas y respuestas, que era la revista esta. Sí. El resto de la carta era confuso. Hablado de un escritor francés cuyo nombre no me sonaba de nada, que afirmaba que los extraterrestres éramos todos. Es decir, todos los seres vivientes del planeta Tierra, unos exiliados, decía Enrique, o unos desterrados. Después hablaba del camino seguido por el escritor francés para llegar a tan descabellada conclusión. Esta parte era ininteligible. Mencionaba a la policía de la mente, hacía conjeturas acerca de túneles dimensionales, se enredaba como si estuviera otra vez escribiendo un poema. La carta terminaba con una frase enigmática. Todos los que saben se salvan. Después venían los saludos y recuerdos de rigor. Fue la última vez que me escribió. La siguiente noticia que tuvo de él me la proporcionó nuestro común amigo chileno, de manera casual, quiero decir sin estridencias, en uno de mis cada vez más frecuentes desplazamientos a Barcelona, mientras comíamos juntos. Enrique llevaba 2 semanas muerto. Gran pasaje. ¿Qué quiero decir yo? Cuando yo leí ese primer fragmento, yo dije, no ha habido convención mundial de ciencia ficción en España. Eso es lo que pensé yo ahí el ñoño. Y dije, ¿qué? Ya te- Y me metí a buscar y no ha habido Pero, esa convención. pero ellos tenían un premio UPC, pues, quizás era el UPC, ¿no? Pero, Empecé. pero es que al final, ¿cachai? Mira, te doy un giro. Le A ver, dice, estás terminando el cuento, pero que viene la parte en que ya se había muerto a esta altura del cuento. sí. Está hablando, digamos, con el personaje, ya. Le dije que Enrique Martínez había muerto, no lo sabía, pronunció algunas palabras de pesar, esperó. Le pregunté si Enrique colaboraba regularmente en la revista y tal como esperaba obtuvo una respuesta negativa. Le recordé el Congreso Mundial de Ciencia Ficción celebrado no hacía mucho en Madrid. Respondió que su revista no había enviado a nadie a cubrir el evento. Ellos, me explicó, no hacían ficción, sino periodismo de investigación. Aunque a él, añadió, la Ah, ciencia ficción le verdad, gustaba mucho. verdad. ¿Cachai? Entonces, como, Ya, sí. hubo convención, ¡pau! No lo sé. No, está bien, está Vale. bien, está bien. Está bien. Es parte del misterio, pero al final el misterio son unos poemas malos, que es lo más lindo Y de todo así. eso es lo El bonito, ¿cachai? misterio. Que quizás mentira lo del Congreso de Ciencia Ficción nunca fue, ¿cachai? Pero da lo mismo, porque si eso le quedó buen escrito, su mayor tesoro eran unos poemas malos. Como que era, sí, no, Ya. No, no, bueno, sí, no, está bien, está una bien. gran broma, una gran Ya. broma. Era una gran broma. Oye, Ya. es como gran broma, me hizo pensar en Foster Wallace La y la broma tragedia, infinita. Por gran eso broma digo que infinita. yo Sí. encuentro que el Enrique Martínez, a pesar de todo ese tiene como un chiste al final. Es como un, Sí, pero pero un esto, chiste. esto es chiste Es estilo triste, es Foster triste, es Wallace. triste. Sí. Sí, volviendo a que Bolaño, siento yo creo que por su cercanía, no sé, en verdad esto lo estoy inventando porque esto no lo sé, pero siento como ese, A sí, ver, no, lo digo al tiro, en el sentido de que su influencia la siento más mexicana que de España. Pero no estoy seguro de cuál le influenció más a él o no, pero siempre yo lo vi más cerca de México y siento que por ende desde México obviamente recibe la influencia más de Estados Unidos que del europeo. Y ahí, ¿por qué quiero decir esto? Por Es esa que, tema, esta cosa de es Foster Wallace. verdad eso, po. O sea, cuando en algún momento empezamos a decir que Bolaño era americano, y claro, si está en México, él en México tiene mucha influencia de Estados Unidos, pues está Sí, al lado. por supuesto, Entonces, por supuesto. y por ejemplo, Y ellos tenían incluso todo ese movimiento anti-México, odiaban a Octavio Paz, ¿cachai? Así Sí, por los no, no, federalistas no eran se como... dejaban llevar ahí los por terroristas eran, lo, eran trotskistas. igual Bueno, pelan a Vargas Llosa en una así. Sí, Entonces, como que, no, pues no están ni ahí con el boom. Entonces, claro, tienen que tener no, ahí para la otra nada. trinchera que es Estados Unidos, Eran pues. como beats, eran post-beats, eran como Post post-generación beat. vi. Sí, mm, pues, y le gustaban los poetas malditos en ese Detective Salvaje, la Cesárea Tinajero, que no Sí, sé sí, es quién como representa. yo siento que es como burlesco a los beats, así como pensando en las locuras de William Burroughs, por así decirlo. Pero Claro, Bolaño llega después, entonces, digamos, toma un poco ese estilo, creo yo, pero lo ironiza un poco, lo hace, le claro, agrega ese toquecillo. Que es más, sí, más México, Estados Unidos, por así decirlo. mm, Em, Interesante, un gran autor. Ah, y está, lo que iba a decir yo, recomiendo harto de este tema lo reitero porque a mí me gustan mucho las entrevistas de Bolaño. Tiene este episodio de 1 hora de la belleza de la belleza de pensar. Me sí, acuerdo sí, de Felipe Abello y sus tallas, pero bueno, pero cuando el programa tenía, cuando el programa era bueno. El capítulo de Bolaño es genial escucharlo hablar. El tipo se tira una frase que tú no sé si las tiras en el momento pero que le sale muy bien.
y es entretenido escucharlo hablar y darse cuenta que su acento ya no es chileno. Tiene una forma No, de hablar muy curiosa. Es como un español neutralizado, como un español, es como que trata de controlar quizás su hablar más mexicano, por así decirlo, pero trata de mantenerse chileno, porque él, como decían, en verdad él sí se sentía chileno, o al menos sudamericano, pero uno lo escucha y tú sientes un acento raro, es un acento extraño, como acento de doblaje, como que pronuncia las S al final, ¿cachai? Eh, que eso es propio de alguien que ya lleva mucho tiempo fuera de Chile. Así que recomiendo harto ver escuchar a Bolaño, cuando él habla cosas varias, de la vida, del escritor, de la literatura y todo eso. ese encuentro es muy fuerte porque Enrique Barken está como muy nervioso y Bolaño es muy Sí, pesado con él. Así es que como todo serio. le pregunta Eh, cualquier cosa y el Bolaño le dice no, no, Sí, a no, todo. así como, Es que le responde, todo se lo responde claro, le dice como a todo, no, pero sí, pero no. pero Y ahí no. que hay, porque sí, pues, y todo, Claro. pero las preguntas son así. Ponte tú, todo ese episodio es excelente, Bolaño, lo recomiendo nuevamente, pero no aparte ¿cómo se llama? Siempre me cuesta el apellido, el Barken, ¿cierto? Barken, Barken, o Barken. como Le sea. dice como, sí, le dice, hay que ser valiente para ser poeta, para ser escritor. Y Roberto Bolaño, que está toda la entrevista así en su formato no tan humilde, por así decirlo, le dice, no, No, pero, así como, no, pero le dice, hay que tener la valentía, dice algo así como hay que tener la valentía de mirarse en un espejo negro y saber si es que entonces uno es valiente o cobarde. Fue la respuesta, ¿cachai? Así como... Y así es todo, pero fluye Lo bien. está vacilando, Sí, totalmente. lo está vacilando. Pero Haciendo discurre poesía, un cierto, yo creo que se performance. entretuvo. Yo creo que se entretuvo como respondiendo sí, pero no. Y no, pero sí. Pero claro, le responde como no, no se requiere No, pero valentía. que Pero sí se ese requiere weón, mira, yo valentía. la vi ese pensar, nunca vi mucho esa weá, pero ese weón, ese loco que entrevistaba, como que te dan ganas de darle la contra al culiao. Así Sí, como, pero si Felipe sí, Abello siempre molesta con eso. sí, Si weón, Felipe sí, Abello dice que la belleza de pensar echa a perder la literatura. una weá así, weón. Pero bueno, ya, ya. Sí, porque dice que ya, bueno, con ese programa, pero bueno, vamos a respetar, por ya, supuesto, no sé. sí, ya, No, no, dejémoslo, Excelente. Mm. No, mi sujeto, dejémoslo así por que ahí. Joel, ¿algo más que está como No, más no, retirado hoy no. día? me Perfecto, siento Estamos censurado. escuchando ya, nomás. Creo que ya. ya dije Ahí ¿Qué vienen lo pasó? los que había que próximos decir. libros que vienen, no sé si se ven ahí, ahí. Ya, no, pero Ah, di, esa pues, lista es weón, más di, falsa no veo todavía. nada. Llamada Ya, telefónica, la que es más falsa esa lista, ¿no? Esa hay, lista es Esa más la- falsa. Esa weá es más hay que Ese es el arreglarte, homosexual. borrador 37. ya, Borrador oye, 37. ya, La lista, ¿verdad? la lista Ya, verdadera. pero di cuál es, vea, cuál viene, Ya, la guerra de los viene un turcos, ¿cuál libro viene? que recomendó Leo, muéstralo. A ver, La a Guerra ver. del Arte de Pressfield. Ah, Pressfield. Pressfield. Uy, me Ya, Leo, agachaste, estoy agachando. háblanos del libro que se viene, Leo, brevemente. Porque no. Ah, bueno. Bueno, se viene Presenta, un ahí, libro que se mantiene en la línea de ensayos ¿Eh? filosóficos contemporáneos, atingentes de Coquenberg. Autoayuda, autoayuda. Ya La está, filosofía. ya. No, pero es de Eh, ciencia ficción igual. Es ciencia no, o ficción, sea, pero porque. sí, o sea, pero yo llegué a pero sí, este es como cuando hemos leído de los otros textos, en verdad. Aquí no tengo por dónde justificarlo, pero apareció en No, la no, lista de pero esa magna. Pressfield es guionista de ciencia ficción, el que hizo Free Jack. ¿Cachai? Con Emilio Esteves y. ¿Cómo se Ah, no llama el tenía de idea. los Rolling Stones? El. No, no Mike sabía. Jagger, Mike Jagger, Y Mick Jagger. Free Jack. Bueno, pero Mike, o Mick. vamos a leer esto, que es que es ensayo, en cierto modo, se llama The War of Art, la guerra del arte, me sirve como Trump, The la guerra War. del arte, ¿cierto? Juego de palabras del arte, la guerra al revés, y tiene que ver con esta, digamos, de, de la guerra que todo artista siempre está Leonela. combatiendo, en cierto modo, por el hecho de estar embebido en el arte mismo, ¿no? Ah, ya. Y llegué a a ese libro, porque estaba viendo un video, un youtuber que me gusta mucho, un guitarrista, que un guitarrista de Maryland, gringo de la costa este. Y de repente dice como, y este es un libro, Que encuentro esencial para todo artista por un tema de esas como trampas que a veces como tu propio mundo creativo te puede jugar en contra, y se tira esta recomendación. Y dije, ¡guau! Suena bueno. Y ahí lo pillé, po. Y el libro es bien amigable, es como bien digerible,
yo encuentro no Es pretende, cortito. sí, y no se postula como un macro texto así de filosofía hecha y derecha, sino que es bien al grano. Y es bueno, es atingente, creo yo. Am, Así que, Entonces, La Guerra del todo ya. eso. Arte, La guerra del próxima arte, semana. Sí, yo lo Steven tenemos. Pressfield. la guerra del arte, Ya. bueno. Entonces, eso, amigos Mantener la míos. insurrección, mantener la insurrección interna. Ya. Saludos, Eso, ahí volvimos, lo logramos. Oye, Saludos a sí, todos los pero seguidores. bueno, nada que es lo que iba a decir. Pues gracias lo voy a decir después. Ya, ya. Después lo Pero voy ahí, tras bastidores, tras bastidores. a bastidores, sí. Siempre tenés que cortarse primero. ¿qué Amor y pasó? paz. No, Pasó. Bien. sí. Listo. Ya, Oh, así termina. Entre ya, medio. pues. Ya. Chamán, Espérate, pero chamán. Ya, pues con ponte la el. bata, pues, weón. Oh. Lindo. Ya. Espérate, Ahí sí. espérate. Ya. Oye, Me espérate, Levanta los permiso brazos de ahí. Aura. Así como Ay, Nixon cuando se sube al helicóptero. Así. Eso. Buenas Buenas noches, noches. amigos de Talking Bear. Hasta la próxima Buenas noches. semana. Nos vemos. Adiós.